Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío. Profesión carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio María. Este es su programa Tras las Huellas de Jesús y les damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Estamos de Pascua, queridos hermanos. Estamos hoy, día sábado de la octava de Pascua, tiempo de resurrección del Señor. Y en esta tarde hermosa estamos más que agradecidos de Dios por su amor, por su presencia en cada uno de nosotros, y estamos felices por la persona, ¿verdad?, invitada, que el Señor ya tenía un plan perfecto para este hermano, para que estuviera con nosotros en esta tarde. Es su hermano Pedro Tavares, que nos acompaña en esta tarde, y les damos la bienvenida, querido hermano Pedro. Gracias. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Yo contentísimo de estar aquí con ustedes, compartiendo a Jesucristo y resucitado, compartiendo una vez más el triunfo, el cumpleaños del triunfo de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de ser agradecidos y celebrar esto con una algarabía, así como lo hacemos cuando celebramos el cumpleaños de un niño, de una niña, de un ser querido. Miren, este es el tiempo para celebrar en grande a Jesucristo. Gracias una vez más. No, las gracias te las damos a ti, querido Pedro, porque verdaderamente que estamos más que victoriosos, ¿verdad? Y con la compañía de Pedro, que es un gran siervo de Dios y va a compartir con nosotros, queridos hermanos, oyentes y también los televidentes, este tema va a elaborar del tema de la resurrección, pero también vamos a compartir la palabra de Dios. Pero antes de esto vamos a abandonarnos en los brazos del amado y vamos a pedir al Señor que nos ampare, que nos bendiga por medio a su Santo Espíritu. Y vamos a comenzar el programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro, cuéntanos, para los que no te conocen, cuéntanos quién es Pedro, de dónde Pedro viene, de a dónde, cuál es tu testimonio que tú quieres compartir en esta tarde con nuestros hermanos que escuchan Radio María y que están en este momento en contacto con este programa Tras las Huellas de Jesús, y hacia dónde el Señor te ha llevado a ti en tu vida que el Señor te ha regalado. Bueno, nuevamente, gracias por darme la oportunidad de hablar de parte de Jesucristo y contar cómo el Señor ha tenido misericordia conmigo, porque la verdad es que cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no tiene una relación personal con Jesucristo, vive en oscuridad, vive en tiniebla. Y yo me encontré con Jesús, o Él se encontró conmigo, no sé qué pasó ahí, pero la cuestión es que nos encontramos. Amén. Y al encontrarnos, yo he tenido la bendición de encontrar el amor de Dios. El amor de Dios en la forma más sencilla, más sublime que un ser humano pueda encontrar a Dios, ¿no? Bajo la apariencia del pan. Yo tenía una viejecita, ¿no?, que cuando yo hacía mis travesuras, ¿verdad? Yo vivía una vida de bohemio, una vida joven, de licor, a veces de droga, del sexo prohibido.
Y siempre buscaba a mi abuela. Era la que me consentía. Y recuerdo que cada vez que yo iba a visitarla, ella me decía, ¿tú sabes qué, papito? Dios te está buscando. Y yo le decía, qué raro, porque yo a él no lo estoy buscando. Y así sucesivamente, cada vez que yo iba, ella me repetía esa frase. Además, me esperaba en la puerta con un rosario, además de un café caliente o de un desayuno. Bueno, que resulta que un día una pareja amiga se suicidó. Yo vivía en aquel entonces en el Washington High y aquello me impactó. Y recuerdo que en ciertos momentos de mi vida yo caía como en uno vacío y preguntaba y cuestionaba. Y un día me levanté y escuché esa voz interior que le habla a todo el mundo. Lo que sucede es que nosotros tenemos que apagar el ruido del mundo para que podamos hacer la distinción entre la voz de Dios y la del mundo. Yo escuché esa voz y escuché que me dijeron, encienda el televisor. Por la única razón que yo tenía un televisor era porque el hijo mío había estado ese verano conmigo. Yo no soy muy amigo de ver el televisor. Y cuando lo enciendo y comienzo a pasarlo, me detengo en un canal católico que pertenece a la ciudad de Nueva York. Y allí estaban celebrando la misa al cardenal O'Connor. Y recuerdo que me sentí como acongojado, triste, y comencé a llorar. Y llorando así como estaba, escuché otra vez que esa voz me dijo, vaya a la iglesia. Cuando terminó la misa, yo me fui a la iglesia que se llama Santa Elizabeth, que está en la 187 y Warwood. Y allí me senté, estaba yo como un niño, recuerdo, con unos pantaloncitos cortos, los zapatos sin media y una franelita. Y vino una señora, que Dios la bendiga y la tenga en su santo seno, Ramona, y me dijo, ay, mi hijo, tú sabes que Dios te está buscando. Yo lo que hice fue que moví los hombros. Bueno, otro día me sucede que Ramona me invita a que vaya a la iglesia y van una gente después, unos cursillitas, a visitarme. Y te digo la verdad, no me gustó la visita de ellos porque comenzaron a hacer juicio. Yo tenía una pareja que estaba viviendo, que no tenían dónde quedarse, habían llegado de República Dominicana. Y la cuestión fue que, mira, Ramona, yo no quiero saber esto de los cristianos. Yo cuando el Señor me diga, yo voy. Pero Ramona, insistente, me invitó a un retiro con el diácono Felipe Sin, recuerdo, en San Simón de Tours, o San Simón Stock, no recuerdo ahora, ya en Valentine. Y aquel hombre, el diácono, decía algo bien interesante que a mí me impactó. Él decía que hay un hombre que nunca había venido y que Dios le habló en su hogar. Y yo comencé a llorar. Comencé a llorar porque yo sabía que algo estaba pasando en mi vida. No entendía hasta ese momento, pero sabía que Dios... Y él comenzó y oró y me fui. Yo compré un libro sobre el Espíritu Santo por el padre Betancourt. Y allí se había dicho que se iba a abrir un centro, recuerdo, que se iba a abrir un centro en septiembre. Bueno, pasó el tiempo ese verano y Ramona me dijo, vamos, te quiero invitar a una iglesia para que tú veas lo que es la grandeza de Dios. Yo le dije, ¿usted está segura? Estuvimos ahí altercando sanamente. Yo le dije, bueno, está bien, voy para salir de usted. Y para la sorpresa mía, ese era el día de Pentecostés de 1985. Oh, wow. Se celebró en la iglesia San Nicolás de Tolentino, que está en Fordham y University, en el Bronx. En el Bronx. Y estaba predicando el hermano Ismael Díaz Tirado. Y yo decía por dentro, pero ¿y quién le está contando a este hombre mi vida? ¿Y por qué él me está hablando así? Él está diciendo lo que yo estoy pasando, lo que he pasado. Además, en ese momento yo estaba sintiendo un fuego en todo mi cuerpo. Y yo estaba llorando. Y yo miraba a la señora Ramona
Y yo me preguntándole que qué estaba sucediendo. Y me fui, después que sucedió todo esto, me fui como en un vacío y me iba preguntando en la casa. Y un día, no sé, decidí llamar al centro 2 semanas antes de que empezaran los retiros por primera vez. Este es el Centro Católico Carismático. El Centro Católico Carismático del Bronx. Del Bronx. Sí. Y María Vega me decía, no, señor, ya están llenas las camas. Eran como 90 nada más, no se recibía tanta gente. Y ella me decía, no, está muy lleno, está muy lleno. Y yo le decía, no, pero es que Dios me habló y me dijo que yo tenía que ir ahí. Y yo llegué allí sin tener cama reservada ni nada, pero cuando llegué, María me dijo que alguien había cancelado. Y yo me quedé. Y yo escuchaba en el retiro a los predicadores, y uno como joven, yo cuestionaba a los predicadores, ¿no? Decía, yo creo que este no ha vivido eso. Nah, yo no sé. El Señor tenía un plan. El plan del Señor era revelarse a mi persona a través de la manera más sencilla, más humilde que Él podía revelarse a un ser humano en la Eucaristía. Yo recuerdo que cuando el diácono Serrano sacó el sacramento del tabernáculo y lo expuso en la custodia, yo sentí que algo llegó en ese momento a mi vida y como que me dieron una nalgada y me levantaron. Wow. Y yo me levanté con las manos hacia el cielo y yo decía una jerga que no entendía. Y yo llorando y diciendo estas cosas y confuso, caí de rodillas en frente del Santísimo. Y allí yo tocaba con la frente, yo tocaba el pedestal donde estaba el altar. Y yo decía una jerga que no entendía. Y pasó ese día, como dice la palabra de Dios. Y cuando llegó el domingo, fíjense que hasta ese momento yo no había comido absolutamente nada. Cuando llegó el momento del domingo, yo me senté para la ventana y recuerdo que Nuris había predicado, Paula, María, la hermana, eran jóvenes. Y entonces ya yo decía por dentro de mí, yo quiero ser como esas muchachas. Probablemente yo era un poco más adulto que ellas y quizá había vivido más la vida que ellas hasta ese momento. Y yo decía, yo como que quiero ser como esas muchachas. Y miraba por la ventana y veía la monjita de Madre Teresa que estaban lavando su ropa. Y yo miraba y no ponía atención hasta que llegó el momento que el hermano Félix Pinar, nunca se me olvida el nombre de él estaba encargado de hacer la efusión del Espíritu Santo, y él decía, y tú renuncia a Satanás, y yo decía, sí, renuncio, y yo me echaba para atrás, digo, pero a mí nadie me ha podido controlar, y este hombre me está como controlando. Y cuando él me dijo, recibe el Espíritu Santo, yo levanté las manos nuevamente hacia el cielo, y nuevamente vino esa jerga que yo no entendía, y el hermano Paquito, y no sé si era Elizabeth o Ivé, que estaban dirigiendo el retiro con él, me agarraron porque yo lo que sentía era como que me estaban levantando así para el cielo. Y yo decía, una jerga que no entendía hasta ese momento. Luego que pasa ese momento, me voy a la casa y ya quiero volver otra vez al centro para servir, y Rafaela, que era la que estaba encargada con María y Gladys, me dijo, tú tienes para servir. Gladys me dijo que era la directora, tú tienes que servir, tienes que hacer una segunda etapa. Y yo hice esa segunda etapa, y esto le estoy contando, amados hermanos, porque quiero que sepan que Jesucristo está vivo y resucitado. Amén. Y está vivo y resucitado en la Iglesia Católica, que no hay que cambiar de casa, sino de corazón. Amén. El corazón es que ustedes y yo tenemos que cambiar a diario. Cuando yo hice esa segunda etapa, me sucedieron 2 cosas impactantes en mi vida. Primero, que el sábado, después que pasa todo, yo me quedo en oración. Y me fui a acostar a eso de la 1:30 de la mañana. Y cuando
me duermo, caigo en un sueño profundo. Y recuerdo que en el sueño yo me aparezco caminando como por una vereda y voy siguiendo a un hombre que está vestido de blanco, alabado sea Cristo, vestido de blanco, pero lleva una cruz. Y él comenzó a subir como un cerro. Y yo iba detrás de él curioso, loco por ver la cara, loco por verle la cara. Y cuando él subió en el cerro, entonces él se me viró con la cruz. Así me dijo, tú me querías ver. Y yo vi a aquel joven con su cruz. Le pudiste ver la Sí, cara. le pude su ver la rostro. cara, el rostro, a que es Dios hecho hombre, a Jesús. Y en ese mismo momento me agarraron dos hombres para la gloria de Dios. Y me metían y me sacaban en una tinaja. Me metían y me sacaban, alabado sea Cristo, Alabado sea en Cristo. una tinaja. Me metían y me sacaban en una tinaja. En el sueño yo sé que yo estaba hablando una jerga, que yo no estaba hablando ni inglés ni español, era una jerga. ¿Cómo sé esto yo? Porque una señora colombiana, que ahora no me viene el nombre a la memoria, pero es de la iglesia San Lucas en Long Island, ella tuvo el mismo sueño que yo Santo tuve. Dios. Ella tuvo el mismo sueño que yo tuve. El Señor le permitió que ella viera mi sueño. Y ella decía, cuando ya nos preparábamos para celebrar la Eucaristía, ella decía, ay, que el negrito se siente al lado mío, ay, que el negrito, si él se sienta al lado mío, quiere decir que Dios quiere que yo hable lo que yo vi que le estaban haciendo a él. ¿Y qué sucede? Que a ella la tomaron para que hiciera la segunda lectura y a mí la primera lectura. O sea, nos sentamos juntos. Y aquella señora testificó, alabado sea Cristo, de que ella vio que en el sueño, yo seguía a un hombre vestido de blanco, y cuando yo llegué a la cima junto con él, él me dijo, tú me querías ver. Y se me reveló, alabado sea Cristo, Alabado sea el aquel Señor. hombre. Y de igual manera ella vio cuando aquellos dos hombres blancos, vestidos de blanco, me metían y me sacaban en una tinaja de agua, una tina de agua. O sea, la purificación de Dios, alabado sea Amén, Cristo. gloria a Dios. A partir de ese tiempo, de 1985, en septiembre, mi vida cambió. Mis deseos cambiaron, mis anhelos cambiaron. Pensaba todo el tiempo perdido. Y cómo es verdadero y real era Dios y el poder del Espíritu Santo. Porque yo decía en la efusión, en el primer retiro, yo decía, y vomitaba y buscaba qué estaba saliendo dentro de mí. Y no veía nada, pero sé que estaba saliendo de adentro de mí cosas porque yo las sentía que chocaban con el paladar adentro. Y yo sabía, yo buscaba, y yo decía, y buscaba. Hasta que pasaron esos días, yo me sentí como en otro mundo, y como que ya no cabía donde estaba, como estaba. Y el Señor, por varias ocasiones, cada vez que me presentaba, y Dios sabe que digo verdad porque tengo su palabra aquí y puedo poner la mano, cada vez que yo me presentaba en la Eucaristía, el Señor me daba el don de lenguas. Ahora le digo que era el don de lenguas, que no era una jerga. Y cada vez que presentaba en el Santísimo, el Señor se apoderaba de mí y Nuris, Paula y María, aquella joven, y Paquito, su esposa Lucy, los Pacheco, el diácono Pacheco, y ahora no me vienen los nombres, ellos pueden testificar por mí, de que ellos vieron cómo el Señor me tocaba frente al sacramento. Por ende, mi vida depende totalmente de estar unido al altar. Decía San Ignacio de Antioquía que nadie se engañe. El que no está unido al altar de Dios se priva del pan del cielo. Entonces yo tomé eso como una enseñanza que Dios
me estaba hablando, primero porque se me reveló por primera vez en frente de la Eucaristía, fue que Dios se me reveló. A mí nadie me impuso la mano, por mí nadie oró. Yo sentí que algo me movió. El mismo Dios te tocó. El mismo Dios. No. Entonces, el problema venía entonces, y yo decía, pero ¿por qué a mí, Señor? Pues yo tenía varios amigos que perdieron la vida porque estaban guiando borracho, con droga, otro lo mataron, otro le asaltaron. Entonces yo le preguntaba a Dios, pero ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Y así, inocentemente, hace unos meses atrás le dije al hermano Cristian Tiburcio, yo le dije, mira, brother, yo soy un elegido de Dios. Amén. Lo sentí en mi corazón, me llené de alegría porque me hizo sentir Dios. Y a partir de ese tiempo, mi vida ha sido una lucha espiritual. Una lucha espiritual que el enemigo siempre ha tratado de detenerme para que yo no sirva en la misa o para que yo no fuera a la misa o cuando teníamos que ir a predicar, porque al mes y medio ya yo estaba predicando y en el televisor. Al mes y medio de tu retiro. Sí, Señor. Bendito sí, alabado sea sea Dios. Cristo. El obispo Francisco Garmendia, que es el instrumento que Dios utiliza, había escuchado cómo los servidores, los viejos que habían empezado en Santo Tomás de Aquino, hablaban de mi persona. Yo no sabía, alabado sea Cristo. Y él me mandó a llamar y me dijo, yo necesito que cuando venga, salía un programa que se llamaba La Familia, no sé si en el 41, el canal 41, salía un programa. Y él me puso a mí a predicar. Y yo le dije, pero señor obispo, yo no, ni siquiera tengo una Biblia. Porque no tenía, la verdad, una Biblia. Y él me dijo, busca el hijo pródigo, léelo, y léelo, y léelo. Y yo me tiré, como dicen, ¿no? A nadar sin saber. Pero en y el fe. Señor, eso sí, no decía fe, porque decía el misterio, era un misterio. Sí. Yo era un misterio, porque Dios me puso a mí a hablar un idioma que yo no entendía en frente de la Eucaristía. La hostia, que era más como yo le decía, porque no estaba todavía consciente. Y así pasó un año de bendiciones con el don de lenguas, ¿no? Y el Señor, no sé, se enamoró de mí y honestamente yo puedo contar los días que yo no he ido a misa en 34 años. Bendito lo puedo sea contar, Dios. alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Y voy porque allí se me reveló Dios, allí se me reveló el amor de Dios y sé que Él me espera. Y yo he luchado contra vientos y marea con la gracia de Él y el poder de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para siempre tener lugar reservado para el Señor en la Eucaristía. Amén. Jesús que vive en la Eucaristía y yo soy testigo porque soy un milagro de la Eucaristía. Amén, bendito sea Dios. Soy milagro de la Eucaristía. Y así llegué a la renovación y la renovación católica carismática es el movimiento donde yo me he desempeñado por estos 24 años. Luego me consagré con los franciscanos de la Tercera Orden Regular y así hemos vivido hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, tratando de agradarle a Dios. Bendito sea Dios, queridos Alabado hermanos, sea qué Cristo. grande es Dios. Interesantísimo cómo el Señor toma control de uno, queridos hermanos, y lo hace de una manera, como ha dicho el hermano Pedro, de una manera muy sencilla. Miren cómo, de acuerdo al testimonio de mi hermano Pedro, cómo el Señor ha transformado la vida de él. Y es que como lo ha hecho con el hermano Pedro, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer con cualquiera, porque para el Señor nada es imposible. Amén. Y qué gracia tan hermosa que el Señor tocó a Pedro, llamó a Pedro precisamente en ese momento de adoración, presente ahí
frente a su presencia del sacramento del altar. Qué belleza, qué hermoso es Dios. Y como también ha dicho Pedro, que desde ese momento santo que se encontró con Dios, pues más nunca le ha dado la espalda a la celebración de la Eucaristía, que es el misterio más hermoso y la celebración más bella que tenemos en nuestra vida cristiana. Bendito sea el nombre de Dios. Yo creo que yo he 10 días, quizá menos, yo no he ido a misa. Y es por circunstancias en que hemos estado llevando retiro fuera de los Estados Unidos y no se encuentran sacerdotes así, tú sabes. Y esas son excepciones realmente, no por deseo, no es claro. que, ¿verdad? Pero así es Dios, de esa manera se revela Dios a cada uno de nosotros. Y lo que hay es que hacer, como decía Pedro también, hacer un énfasis a que a veces no escuchamos la voz de Dios, Pedro. Y Dios vive porque hablando. Dios vive hablando, Dios nos sigue llamando, nos vive llamando en todo momento, pero con el bullicio a veces de nuestro alrededor, pues no tenemos ese momento de escucha, no podemos escuchar la voz de Dios y no estamos pendientes, se nos escapa, pero Dios es amor y quiere revelar ese amor de su muerte en la cruz y resurrección por ti, por mí, lo quiere hacer en tu corazón. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, yo les exhorto a quien nos esté escuchando, a nuestros radio oyentes y televidentes, que se animen, que hay un enemigo de la gracia que no quiere que tú seas feliz, aún teniendo dificultades, aún teniendo pruebas. Tú puedes ser feliz, porque la felicidad es tener a Dios. Amén. Esa es la felicidad verdadera. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás se queda aquí. La felicidad, el diálogo, la relación que tú hayas vivido con nuestro Señor Jesucristo aquí, la vivirá allá también. Entonces debemos de nosotros ahí te exhorto nuevamente a que te acerque a la Eucaristía. Es la forma más sencilla. Dios se ha querido llamar pan. Y tú y yo no podemos negar eso. Es Él que se da el nombre de pan, porque quiere alimentarte, no el cuerpo, no, el alma. Y una vez que tu alma está alimentada, una vez que tu alma recibe a ese Cristo sanador por medio de la Eucaristía, liberador por medio de la Eucaristía, consolador por medio de la Eucaristía, liberador por medio de la Eucaristía, todo el cuerpo reacciona a esa bendición. Y tú te sientes bien así como tú eres. No tienes que estar corriendo atrás de biturís para que te cambien, porque el biturís por excelencia es Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Mi vida cambió y yo prefiero la muerte antes de dejar este camino. Y yo hago todo lo posible por llegar a la Eucaristía. Es más, hermana Berkis, yo no como hasta que no comulgo. Santo Dios. Y la regla después del Vaticano II es 1 hora. Yo prefiero no comer. ¿Por qué? Porque si me falta el pan del cielo, me falta todo. Bendito sea Y Dios. puedo hacer la diferencia verdaderamente cuando el Señor entra a mi vida sin tener ningún tipo de alimento que no sea agua. Siento la diferencia, siento al Señor verdaderamente caminar por dentro de mi ser. Lo siento interiormente y por eso les invito a ustedes a que despierten esa devoción que ustedes tenían cuando niños. Que no dejen que el enemigo de la gracia y de ustedes también les robe esa bendición de poder ver a Cristo a donde Él ha querido vivir, bajo la apariencia de un pan. Él se llama pan. Él se llama pan, mientras tú, cuando iba a dar a luz a tus hijos, tú buscabas un diccionario para buscar un nombre exótico, un nombre que llamara la atención. Él quiso llamarse pan bajado del cielo. Bendito ¿Y quién sea puede Dios. negar eso? Nadie.
Alabado sea Cristo. Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos, estas palabras son poderosas. Estas palabras que está poniendo Dios, es el mismo Dios. Es el Espíritu de Dios que está usando a mi hermano Pedro para llegar a ti, queridos hermanos. Y me encantó cuando él usó esa frase, piensa y vuelve a tu niñez. ¿Cuáles eran tus anhelos, tus deseos de niña o de niño? Y hablando así de la Eucaristía con tanto amor, con tanta entrega, con tanta devoción, con tanto respeto, me recuerda mi hermano Pedro, la semana pasada, casualmente el sábado pasado, que celebrábamos la vigilia pascual. Y esa noche santa, en esa vigilia pascual tan hermosa, que es la misa más bella que podemos nosotros apreciar. Así es. Bendito sea Dios, Alabado qué sea belleza se llevó a cabo la semana pasada, el sábado pasado específicamente. Pero quiero hacer énfasis en mis hermanos que recibieron a Cristo, Eucaristía, por primera vez, hermano Pedro. Ellos lloraban de la alegría, porque era un sentimiento que se apoderó de ellos, que ellos no podían explicarlo. Una de ellas se acercó a mí y me llegan lágrimas a los ojos en este momento, porque para mí el pan bajado del cielo es mi alimento espiritual. Bendito sea el nombre de Cristo siempre. Qué grande es Dios, queridos hermanos. Una de las hermanas ya adulta que recibió a Jesús Eucaristía el sábado pasado, me decía con lágrimas en sus ojos, me decía, Belkis, yo soy otra. Yo ya no soy la misma, yo Amén. siento que tengo 100 libras menos. Yo tenía decía ella que tenía una carga en sus hombros, una carga en su corazón. Inmediatamente recibió, pasó por el sacramento de la reconciliación, bendito Dios, y ya luego cuando recibe al Señor, su vida fue transformada. Amén, amén. Y así lo hace el Señor porque Amén. Él quiere transformarte. Él no quiere... Mira, hay un concepto muy erróneo. Yo quiero ir al cielo. El cielo empieza en la tierra Así porque es. Dios baja al cielo. El Papa San Juan Pablo II, él hablaba del cielo en la tierra. O sea, cuando hablaba de la Eucaristía, ¿verdad? Que la misericordia de Dios baja a la tierra precisamente, primero porque nosotros no podemos subir. No podemos subir por el pecado, no podemos subir porque nuestra fe no nos anima, no podemos subir porque hay un sinnúmero de obstáculos que no nos animan y no nos llevan hacia el cielo. Entonces, ¿qué hace Dios? Que como eres Dios, Él baja. Amén. Él baja para que nosotros podamos subir al cielo. Y lo hace en una forma sencilla. Mientras nosotros estamos buscando grandes maravillas, Dios lo hace en una forma simple y sencilla para que tú entiendas. Se te regala a ti y a mí también, bajo la apariencia de pan, porque todos tenemos siempre hambre. Y el hambre que hay dentro de nosotros, de ese lugar que no sabemos dónde, pero que Él sabe que es, que nosotros debemos de regresar a Él. Entonces, a través de la Eucaristía, Dios nos alimenta. Yo, alabado sea Jesucristo, y perdónenme, mis queridos hermanos y hermanas, que digo yo, pero no puedo decir otra cosa. Claro. Dios me llamó. Amén. Dios me llamó y Él me eligió a mí para que yo despertara nuevamente la devoción viva en la Eucaristía. Yo estoy seguro de eso. Yo sé que Dios me llamó, fue para eso, para tener una renovación, un encuentro con Cristo, pero a través de la Eucaristía. Ese es mi llamado. Ese es mi llamado, a exponer a Cristo en la Eucaristía. Antes de llegar aquí al programa, yo visité todos mis pacientes menos uno, porque está en el hospital y va a ser llevado a cirugía. Entonces, él se fue muy temprano. Pero mi vida que está escondida en Dios, se desenvuelve alrededor de la Eucaristía. Y no importa por dónde yo pueda estar pasando, termina en la Eucaristía. No importa lo que me pueda tomar para yo llegar ahí, el Señor, no yo, el Señor se la ingenua para que yo termine con Él. El compromiso de mi parte es no comer hasta no recibir a Jesucristo en la Eucaristía.
Yo no sé tú, pero es lo que Él me pide a mí. Yo no te puedo decir a ti que haga eso porque no sé. Es el encuentro que yo he tenido con Él que me motiva a no recibir los alimentos que me pueden dar nutrición física hasta que no reciba a Jesucristo, que me puede alimentar ambos, la espiritual y la física. Amén. Sí, Entonces, es una decisión personal. Es personal. Gracias a Dios, tú sabes, yo antes de ir al botiquín, si me duele la cabeza y tomarme un Advil o un Tylenol, yo primero pienso y elevo mi pensamiento a la misa donde yo asistí en la mañana. Y a mí me calma eso. Y a mí me vuelve otra vez a la tranquilidad y a la pasividad en el espíritu. El Señor quiere hacer eso contigo también, y lo quiere hacer con tus familiares, y lo quiere hacer con tus hijos e hijas, con tu esposa y tu esposo, con todos tus seres queridos. Lo único que nosotros tenemos que ponernos a disposición. El día de la vigilia pascual se hablaba de liberación, de que el Señor iba a pasar, y el Señor sí pasó por allí, pasó a través de la Eucaristía. Pasó, ¿por qué? Porque te ama. El amor que yo he sentido en mi vida, ni siquiera aquella que me dio a luz, me ha podido revelar a mí, nunca pudo revelarme el amor que Cristo me reveló a mí en mi interior, Bendito en mi sea corazón. Dios. Alabado sea Cristo. Y Dios utilizó a Ramona, una viejecita, que Dios la tenga en su gloria, utilizó para otras personas que vinieran a la Eucaristía, el hermano Teo que vive en la Florida, el hermano Jerry que vive aquí en el Washington High, una mujer santa, a Nuri, utilizó a Doña Pura. Son gente que se dedicaban a buscar muchachos jóvenes para llevarlo a los pies de Jesús. Y el Señor está deseoso. El Señor quiere utilizar al ser humano. Miren, yo no creo eso de que el mundo está perdido. Yo lo que creo es que no tenemos ganas. Hemos perdido la fe. Estamos siendo mal orientados. No estamos buscando donde hay para siempre. Mira lo que dice el salmista, y te lo voy a leer en este momento que me viene al pensamiento. Escucha lo que dice el Salmo 110, versículo 7. Dice el salmista: en el camino beberá agua del arroyo, el agua le dará nuevas fuerzas. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. En el camino, o sea, estamos caminando. La vida es un camino hasta que Dios, nuestro Padre Celestial, nos llame a vivir, bien sea como decía Santo Tomás de Aquino, o en la eternidad con Dios, o en la eternidad sin Dios. Nosotros tenemos que hacer esa elección ahora, tú y yo, ¿entiendes? Estamos en el camino. Dice el salmista: en el camino beberá agua del arroyo, y el agua le dará nuevas fuerzas. Esa fuerza que te hacen falta, te la da a ti el Espíritu Santo. Esa comida espiritual que tú necesitas, te la da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo la fuente. Ya hemos celebrado a Cristo resucitado, pero la iglesia ya nos va a dirigir pronto hacia el camino de Pentecostés. Correcto. Pentecostés, ¿entiende? Pentecostés, la fuente, el arroyo, a donde podemos ir, tú y yo espiritualmente podemos ir, ¿y qué? Y beber agua. Amén. Esa agua que sacia nuestra sed. Mi sed de juventud, mi sed de hombre mundano, mi sed de hombre que se pasaba de chelcha en chelcha, de conciertos en conciertos, tanto en inglés como en español, de estar tomando, de estar bebiendo, de estar usando cosas prohibidas. En el momento que me encuentro con Cristo en la Eucaristía, separaron las aguas. Bendito sea Cristo. Y yo puedo decir, como el pueblo hebreo, que el Señor hizo una separación de las aguas para que yo caminara por el camino de Él, y caminando por el camino de Dios, alabado sea Cristo, encontré ese arroyo, esa fuente de la cual yo he ido extrayendo de ella el agua que me da las fuerzas.
interior, la fuerza para mi espíritu, la fuerza para no detenerme, aunque es llorado, aunque lloro, aunque me siento a sola, aunque me siento a veces distanciado de Dios, pero en verdad no lo estoy. ¿Tú sabes por qué? Porque si fui a la Eucaristía, yo me encontré con el amor de los amores, Amén. con Cristo Jesús, que ha querido revelarse a mi persona, particularmente a través de la Eucaristía. Es ella el instrumento que Dios usa para liberarme, no a media, sino completamente. El Señor me liberó. Ahora bien, Él me liberó, pero yo tengo que pelear esas batallas que vienen día a día a mi vida, y yo siento la presencia de Cristo, y yo siento que Cristo me lleva, y hay ataques espirituales. Ayer iba yo a predicar a la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Corona, y estaba yo haciendo el rosario en mi casa, y después hice el rosario de la misericordia, y me quedé dormido. Me quedé dormido porque quería ir vacío, quería ir solamente con Cristo, no había recibido ningún tipo de alimento, quería llevar a Cristo, no quería que nada se interpusiera entre mis hermanas y hermanos por la cual yo iba a tener contacto. Y me quedé dormido porque me faltó un poco la fuerza, además de los 40 días de ayuno durante el tiempo de Cuaresma. Y me quedé dormido, y el Señor, para consolarme, me revela, me hace ver a mi persona vestida con blanco, con un hábito blanco, y el rosario al lado. Ese rosario con el cual yo me vi, me lo regaló un sacerdote, y el rosario tiene 156 años. Bendito sea Es una Dios. bendición de Dios. El rosario es una bendición de Dios, y el rosario te lo quita el enemigo utilizando a hombres y mujeres, y te dice que no es necesario. Es necesario porque María es la que se hace instrumento para revertir la maldición. Cuando María le dice que sí al ángel, automáticamente, espiritualmente, se revierte la maldición, porque Eva no supo escuchar al ángel cuando le prohibió Dios de no comer del árbol. María dijo, entonces que se haga la voluntad, que se haga como tú has dicho. Revierte. Y así me quedé yo dormido y me veía así, caminando. Sé que el Señor me va a llevar por los caminos a predicar, y me está dando la bendición de poder ver. Y eso es para ti. Yo no soy especial, todo lo contrario. Quiero que sepa que yo militaba en el Partido Comunista. O sea, yo no era creyente. Yo no era creyente. Y sin embargo, el Señor me quiso llamar. Él no me ha dicho todavía el por qué. Espero que me lo diga cuando llegue a su reino. Pero aquí lo importante es lo que dice el salmista. En el camino beberá agua de un arroyo, y el agua le dará nuevas fuerzas. No te ha dicho a dónde está detenido el arroyo, sino que en el camino, en tu caminar, tú vas a encontrar las bendiciones que te vayan haciendo falta para vivir en Dios. En el camino tú vas a encontrar que Dios te irá hablando, así como me habló a mí. A mí primeramente me habló en mi apartamento, yo solito como un niño. Dios me habló. Ese día yo no fui a trabajar ni nada. Estaba triste, acongojado por la pérdida de estos seres queridos, estos amigos, ¿no? Y allí me habló Dios. Se aprovechó de mi tragedia para hablarme, y hizo que yo me pusiera estos audífonos, por así decirlo, para que no escuchara al mundo y le escuchara a Él. Así es, amén, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo, bendito sea Dios. Queridos hermanos, este mensaje que el Señor pues nos ha prestado en el día de hoy es para ti, es esa invitación a que te des la oportunidad de abrir tu corazón a Dios, y que no importa la situación que estás pasando, no importa la situación que tienes ahora mismo en tu vida, ya sea
con tu relación, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, ya sea de enfermedad. En este momento, el día de hoy es el día que hizo el Señor. Alabado sea Cristo. Bendito sea su nombre. El Señor te llama solamente por una cosa, porque te ama con un amor incondicional. Y es ese mismo amor que el Señor nos reveló a nosotros la semana pasada, en el cual pudimos conmemorar su pasión, su muerte, pero también su resurrección. Todo lo hizo por ti, todo lo hizo por tu familia, porque te ama, todo lo hace por nosotros, por amor. Bendito y alabado sea Cristo. Amén. Vamos a pasar entonces a la palabra. Creo que nos quedan unos cuantos minutitos, Pedro. Okay. De aquí, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, hay unos versículos y tenemos que hablar. Cristo es la estrella, pero María Magdalena es también estrella de esta película, si así la quiere. Ella es la estrella de esa película, protagonista, ¿verdad? Porque es ella la que a los apóstoles les lleva el evangelio de que Cristo ha resucitado. Amén. Y a ella, Amén. es una Gloria a mujer Dios. que Dios utiliza para llevarle el consuelo a Pedro, a Juan, a Andrés, a Mateo y a todos aquellos que habían comido y bebido con el Señor. Y ella hace una pregunta que tú y yo debemos de hacérnoslas siempre cuando nos levantamos en la mañana. Te voy a leer dos versículos del capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano. Guarda eso de muy temprano. Cuando todavía estaba oscuro, guarda eso de oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada, entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres cosas rapiditamente. Primero, que dice que el primer día de la semana ya no era el primer día de la semana de la Pascua judía, sino que era el primer día de la Pascua en la cual Cristo había establecido un orden nuevo, un orden espiritual nuevo. Segundo, dice que muy temprano, la importancia del cristiano levantarse temprano, aunque sea para orar, aunque usted se regrese a su cama, pero usted se levanta temprano y le da las gracias a Dios por el momento de haberle permitido a usted levantarse temprano, por las bendiciones que le va a dar durante el día, por todo aquello que tus hijos e hijas necesitan, nietos y nietas, seres queridos, tus primos, tus hermanos, tu papá, tu mamá, muy, muy temprano, ellas fueron a buscar. Ahora bien, San Marcos nos dice que ellas compraron perfumes para limpiar el cuerpo de Jesús. Quiere decir que ellas hicieron una inversión en Jesucristo. Tú y yo tenemos que invertir también, invertir tiempo. Muy temprano, se levantaban temprano. Alabado sea Jesucristo, pero tengo que decirle esto. Yo desde 1985 que me topé con Jesucristo, no importa la hora que yo me acueste, a las 4 de la mañana yo estoy despierto con mi breviario en la mano para hacer la oración de la mañana. O sea, Cristo me despierta. O sea, es la importancia de uno levantarse temprano. Y cuando te levantas temprano todavía dice que está oscuro. O sea, las tinieblas están dando vuelta. La oscuridad, entiende, que arropa al mundo. Y tú te levantas temprano. Tú intercedes por aquellos que están en la oscuridad, en pecado de muerte. Aquellos que van a perder su alma. Pero tú te levantas temprano.
Y dice, cuando todavía estaba oscuro, o sea, había oscuridad en el mundo, tú te conviertes en luz. Amén. Tú te conviertes en intercesora o intercesor, tú te conviertes en instrumento de Dios, para que la luz de Cristo ilumine esa oscuridad que todavía reina en el mundo. Y dice, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Igualmente, en el capítulo 16 de San Marcos, dice que las mujeres, María, la de Cleofás, la otra María y Salomé, iban conversando como comadres, iban diciendo, pero caramba, ¿y quién nos va a remover la piedra, que es muy grande? Claro, ellas contaban con encontrarse con el sepulcro, a donde iban a encontrar un hombre muerto, pero encontraron que no, que la piedra estaba corrida. Y lo que nos dice a nosotros la grandeza de Dios es cuando dice, y fue corriendo a donde estaba Simón Pedro. Simón quiere decir que al final me será fiel. O sea, y Pedro, que es la roca, Simón, entonces tenemos que convertirlo a que el Señor, que es fiel, se le revela moviendo la piedra. Y ella hace una pregunta, y con esto yo quiero dejarlo a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que nos escuchan o nos ven por el medio televisivo. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿A dónde ha puesto tú a Jesús en tu vida? Hasta la próxima entrega. Que Dios le bendiga. Amén. Dios me lo bendiga mucho, queridos hermanos, en esta tarde gloriosa que el Señor nos ha regalado. Les ha acompañado su hermana en Cristo, Belkis Báez, con mi hermano Pedro Tavares. Será hasta la próxima semana. Que Dios me lo bendiga mucho. Amén. Y los amo. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios le bendiga. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señora, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor.